Al oír estas órdenes, el pelirrojo se altera y le dice que como considera que ni siquiera porque rogaran con ayuda podrían vencerla, él dice que se hagan los de la vista gorda sin importar el caos que están viendo ahora mismo. Y solo está diciendo que todos allí sean enterrados vivos. El rapado le dice que claramente lo sabe. Pero le dice que lo piense. Si dicen que la reina araña apareció en medio de la calle en la ciudad, ¿qué pensaría la gente? Él sabía que eso no estaba moralmente bien. Pero el rapado le continuaba diciendo que los ciudadanos definitivamente aprenderán al cuadro divino, su devoción se vería afectada y por ende la fuerza del Dios divino también. La devoción de la humanidad debe ser inquebrantable para que puedan tener la protección de los dioses divinos. Al pelirrojo no le parecía excusa suficiente para dejar morir a todas esas personas. El rapado le dice que por suerte aún tiene el teletransporte que le prestaron, 2 personas pueden usarlo a la vez, de llevaría el asunja el pelirrojo solo porque eres una persona orden, por eso lo sacará especialmente a él. Él le dice que entonces qué pasaría con su amigo, no puede dejarlo atrás. Además, todavía hay mucha gente que no ha podido encontrar refugio. Él le dice que dejara de ser estúpido, porque se molestaría él ahora por esos detalles. No tiene pensamientos para ser enterrado vivo porque dudó por culpa de idiotas incompetentes como ellos. Pero tampoco puede ignorar las órdenes del capitán del cuadro divino, así que él mismo se deshará de esas cargas para que él no tenga que preocuparse por ellas. Al ver que lo que decía era en serio también libera su poder para intentar frenarlo. El rapado le dice que es mejor que no esté pensando pelear con él. Ellos dos están en niveles diferentes, así que tiene que dejar hacer cosas innecesarias y tomar una sabia lección. Y mientras hablaba, es golpeado por una calamidad, que ya se imaginarán quién la lanzó. Claro, el prota que llega y les pregunta qué seguían haciendo ellos allí. Era peligroso así que tenían que salir rápido. El pelirrojo le dice que no pueden salir porque la salida está bloqueada por calamidades. Así que tienen que usar el teletransporte, o deshacerse de todas las calamidades. Además de eso, también hay muchos heridos, y afuera, los de la constelación de Capricornio los estaban bloqueando. El prota le dice honestamente que esa situación era un dolor de cabeza. El rapado se levanta enojadísimo, y le dice que como un maldito mendigo se había atrevido a pisotearlo. El prota le decía si acaso él no había abandonado a la gente y huido solo, él le dice que se calle. Y que intentarán seguir vivos por su cuenta, y él escaparía en ese momento aunque fuera solo. Pero lo que no sabía era que justo en ese preciso momento, una gran red de telarañas se avecinaba. Y es atrapado sin poder darse cuenta por la reina araña. Y es arrastrado aunque no quiera, encontrando su final y siendo el almuerzo de esta araña. El prota les dice a los dos, que él se encargará de eso, y ellos se encargan de los heridos, y luego de eso irse inmediatamente. Él terminará con eso en un instante. Fuera del supermercado donde el velo está casi puesto. Yang Wei llega y pregunta cómo está la situación, y le dicen que el supermercado ha sido bloqueado, y han sellado todo el edificio. Él le dice que se estaban demorando mucho en terminar lo que les había pedido. Uno de los discípulos dice que parece que el sello no estaba funcionando bien, y el que estaba a su lado le comenta que tenía toda la razón, se siente como si algo lo bloqueara. En ese momento sale una luz del supermercado que irradia sobre todo el lugar, saliendo de allí una gran serpiente que termina por eliminar el velo que habían estado haciendo. Y mientras Yang Wei se preguntaba qué era esa serpiente, los civiles salieron corriendo fuera del supermercado. Ellos les decían que los salvaran, y que habían más personas heridas dentro, además un tipo había matado a todas las arañas. Yang Wei, que estaba atrás escuchando, pensaba incrédulo que era imposible que él matara a todas las arañas, cuando ni siquiera él pudo hacerlo. Y les dice que tendrá que confirmarlo él mismo. Uno de los suyos le comenta que aún podrían haber calamidades dentro. Yang Wei les dice que eso no sería un problema, así que todos ellos solo debían esperar para que al segundo siguiente subir y entrar a gran velocidad al supermercado. Al entrar sus ojos no le cabían debido al asombro. Sucede que delante de él estaba el cadáver de la reina araña. Sudaba mientras pensaba para sí mismo muy preocupado, cómo la habían podido matar o mejor quién la mató. Todavía quedaban rastros de batalla, y definitivamente algo había pasado allí, eso significaba que realmente alguien había acabado con la reina araña.
Sé lo que piensan, nunca había visto a alguien que hiciera suposiciones tan obvias e inútiles. Era consciente de que ese problema se estaba haciendo más y más grande, y además de eso tiene otras mierdas a las que debe prestarle atención. Y mientras pensaba llega a él un sentimiento, alguna energía o presencia que sintió. Y se aproxima a una de las ventanas. Y al mirar, se preguntaba qué hacía esa persona allí. Hugo Atters. Él pensaba para sí mismo, que de ninguna manera él podía ser culpable de eso, y además pensarlo no tiene sentido. De repente una voz desde atrás le pregunta si su vida era más llevadera mientras él no estaba allí. Esto hace que todo su cuerpo se estremezca del miedo y la impresión del momento. Y le preguntaba insultándolo, si estaba incómodo en alguna parte. Hace tiempo que no se veían, y le pregunta por qué su expresión estaba tan descompuesta. Este claramente lo reconoce, y más aterrado que asombrado le pregunta si es Lee Jeon. Fuera del supermercado, al final terminó por llegar la unidad de rescate, que se estaban encargando de culminar de poner a todos a salvo y atendiendo a los heridos. Entre ellos estaban estos dos. He aquí al pelirrojo, que se cuestionaba si realmente él era Lee Jeon, aunque luzca diferente, sus movimientos eran los mismos. Y entre todas las personas que estaban en ese lugar, alguien lo llama. Era el santo de Sagitario Hugo, que le preguntaba por qué estaba allí. Algo molesto, le pregunta cuándo había vuelto a Corea. Hugo lo regaña y le dice que ese no es el tono que debe tomar cuando habla con su padre. Sí señores, ya se los dije antes, este es su papá. Este no le dice nada y más bien le lanza una pequeña mueca. Hugo no iba a seguir en ese juego. Y le dice que lo olvide y le dice que parece que no está mal herido, debería estar bien después de recibir tratamiento. Y más importante, le pregunta si él estaba en el supermercado, escuchó que la Calamidad fue asesinada y le pregunta quién fue quien la mató. En primera instancia no le dijo nada, o bueno, no entendí lo que le dijo, esto le molestó un poco y se pregunta a quién se parece. Su amigo rompe el hielo, y le pregunta si Jeon iba a estar bien, esto llama su atención. Y de inmediato lo toma y le pregunta muy alterado si acababa de decir Jeon, ¿dónde está? ¿Lo conoce? Con tantas preguntas no sabía ni qué responder y más que este niño es un poco lento. Tampoco entendí lo que dijo aquí jajaja pensándolo bien. Pero lo importante es que le dice que la persona que venció a la araña aún estaba dentro del supermercado y dijo que se llamaba Jeon. Esto le interesa y le dice que le cuente a detalle. En ese mismo momento, el edificio a su espalda estalló. Dentro de él estaba el Yang Wei, que le estaba costando este encuentro. Con el prota que le iba a decir que era demasiado blando o débil, pero se corta. Y le dice que han pasado 20 años desde que se conocen, y lo ataca de la nada, donde quedaron los modales. Él le pregunta quién diablos es él, y se detiene un momento a pensar. Que se parece a Lee Jeon, pero no tiene la cara llena de cicatrices, y su voz también sonaba diferente. Y no es posible que sea tan joven, y de muy mala forma le dice que como se atrevía a hacerse pasar por Lee Jeon, por un momento le dio un buen susto. Este mismo le pregunta, que como que lo está suplantando. Liberando su poder, le dice que como se atrevía a no conocer su lugar y tratar de ir contra él, debería rezar para poder estar preparado para lo que se le viene ahora. El prota se queda en silencio por un momento y luego le dice que qué carajos era eso, él es un retrasado. Y de inmediato le conecta un fuerte golpe en el estómago, y le pregunta que en serio cree que está mintiendo. Mandándolo a volar. Y no sé ni cómo lo hizo, que ya lo estaba esperando del otro lado para darle su otro putazo. Dándole de vuelta de lleno, estrellándolo en el pavimento. Lo deja tendido en el piso y aterriza. Y le dice que ellos realmente necesitan ser golpeados antes de escuchar a los demás, y le pregunta si la vida había sido buena luego de deshacerse de él en la torre. Ellos robaron sus artefactos divinos y sus bienes, y hasta falsificaron su testamento según escuchó. Eso estaba bien, estaba muy bien, de todos modos él los iba a matar a todos. Empezará por darle una lección y luego irá por su casa, su cuadro divino, sus artefactos divinos y el resto de sus santos bastardos. Lo destruirá todo, es allí donde se le cae el mundo al visualizar todo lo que había trabajado así no sea totalmente honesto en pedazos. Y dice para sí mismo que no renunciaría a nada, y no permitirá que eso ocurra. La forma en que habla y actúa, claramente no va de farol, él no fue capaz de ver sus movimientos en absoluto.
Y se pregunta si realmente se trata de Geon y si será cierto de que volvió después de sobrevivir en la torre. Y aunque dice que es imposible, le dice que ya que él realmente es Lee Geon, debe tratar de demostrarlo, comenzando a levitar con mira de ir en serio de ahora en adelante. Tanto que aparece el símbolo de su constelación. E incluso tiene un cambio de look. Llegándole la notificación de que el dueño de Aries, el dios divino el emperador de Jade ha aparecido. El prota se lo toma un poco a broma, y le pregunta si solo había aparecido una parte del dios divino. Y mostrándole su autoridad, Yang Wei convoca unas cadenas que rodean al prota. Y lo terminan enredando y atrapando. Y con una gran sonrisa, le pregunta si ahora los santos le seguían pareciendo unos malditos débiles. Convoca un sinfín de espadas, y le dice que no sabe cómo ha vuelto de la torre pero desearía no haber vuelto. Terminando de activar su habilidad real, arma del dios divino. La cual se dirigía hacia el prota que estaba inmóvil. Este le dice sin nada de ánimo, que guau, eso era tan sorprendente. Yang Wei le dice que se callara y mejor muriese. Esta habilidad le dio completamente de lleno, terminando por dejar una montaña de espadas en el lugar donde anteriormente estaba el prota. Este se pregunta un poco exhausto, si estaba muerto. Le sorprendía un poco el hecho de que había vuelto de la torre del demonio pero, él era tan estúpido como siempre. Para que luche de frente con el que ha subido de nivel por los puntos de experiencia que los discípulos han reunido, sin duda es una tontería que lo intentara. ¿En serio él creía que ellos habían estado haciendo el tonto durante 20 años? Pero una inmensa luz comenzó a salir de esta montaña de espadas. El aterrado pensaba que no podía ser cierto. Y contrario a sus deseos, el prota sale y le pega tremendo madrazo en la cara, hundiendo su puño en la cara mandándolo a volar e impactando en un costado. Este temblando adolorido se preguntaba cómo había podido sobrevivir, y le pregunta si realmente es Lee Geon. El prota le pone fuertemente su pie en el estómago, y luciendo imponentemente aterrador, le dice que finalmente reconoció quién es, y le dice que de verdad realmente había vuelto. Y mientras sus heridas se curaban, le dice que regresó y todo pero, quejándose le pregunta qué diablos le había pasado para que incluso sus armas huelan a mierda. Sangrando por la nariz, Yang Wei decía dentro de sí, que ese tipo de restauración era imposible incluso para los sanadores de acuario. Al prota no le dejaban de aparecer notificaciones, como que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que gracias a eso se habían cumplido las condiciones para desbloquear la habilidad, sentido, y agradecía por volverse más fuerte. Pero ahora, liberando una intensa presión, le pregunta si debería probar algo. Yang Wei le dice que espere y mientras suplicaba aparece el dios de Aries, quien estaba sorprendido por la fuerza del prota, y a su vez se quejaba con su santo de por qué Lee Geon seguía con vida, y a su vez temblaba diciendo que esto era imposible. Y desaparece, dejando a Yang Wei en tremendo lío. Este mismo entra en pánico preguntando por qué su dios había desaparecido. El prota le dice que tal vez se fue porque sabía que ese encuentro no tenía sentido desde un principio. Él es bastante misericordioso, así que solo lo hará sentir el dolor que él sintió, mostrándole su sonrisa de misericordia, para que después no se oyeran más que solo gritos. Luego de eso Hugo entró con un par de discípulos de Aries al edificio. Uno de ellos se preguntaba quién en el mundo podría hacer algo así, y qué había pasado en ese lugar. Estaba repleto de cadáveres de calamidades que la tormenta Geon dejó. Hugo alcanza a percibir algo en su caminata. Concentra su poder en sus ojos. Siguiendo la energía remanente y mirando entre pisos logra encontrar a Yang Wei que yacía ahí tendido. Y piensa que eso definitivamente había sido obra de Geon, aunque haya hecho un lío como ese es demasiado. Los discípulos decían que algo estaba mal, podían sentir la energía de Yang Wei desde allí. Pero se preguntaban, si la energía que podían sentir de él era demasiado débil para decir que está vivo. Al escuchar eso Hugo crea una flecha compuesta de su propia energía y les dice que se apartaran un poco. Tira la flecha, que perfora los pisos haciéndose un camino para poder bajar. Y teniendo de cerca a Yang Wei, dice que Geon realmente había hecho esto. Mientras miraba la nota que había dejado se preguntaba qué clase de lío iba a hacer ahora. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Asimismo la acción se traslada al cuadro divino de Aries, en donde ya estaba el prota, quien antes de llegar con algo de sentido común cambió su atuendo.
Este decía que al parecer el artefacto divino que Yang Wei le robó se encuentra allí. El prota ya dentro, decía que ese bastardo estaba tan obsesionado por parecer rico, que ahora alardea de su riqueza de esa forma. Dentro de sí, decía que podía oler su artefacto desde esa dirección. En una vitrina, mientras miraba lo que exhibían, se preguntaba dentro de sí qué pasaba con todas esas falsificaciones. Además, esa ropa parecía que la había recogido de su casa, pero todas las armas son falsas. Pero algo entre todo lo falso llamó su atención, se trataba de un palillo que también exhibían junto a lo demás, jajajajex de un palillo. Y dice que por fin lo encontró, a su preciosa. Los ladrones, los inmundos ladronzuelos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ellos nos lo robaron, mi precioso. Malditos, los odiamos. Es nuestro, lo es, y lo queremos. Luego de eso la gente se detuvo porque empezaron a sonar las alarmas. Bueno, pues el prota rompió la vitrina y simplemente lo tomó. Los discípulos, quienes eran los mismos guardias, corrían en busca del ladrón. Siendo totalmente rodeado, estos le pedían que levantara las manos y dejara el artefacto donde estaba y se rindiera pacíficamente. El prota los mira un poco y espera un momento haciendo que creyeran que sería fácil. Pero segundo siguiente les dice que no quiere. Comienza a mover el palillo un poco mientras libera su energía. Y con unos simples movimientos se deshace de todos ellos. Le dice a su artefacto que realmente tenía que usar algo con lo que estuviera familiarizado. Y que se alegraba de verlo de nuevo, Lime. El sistema le decía que acababa de obtener un nuevo artefacto de rango S, y que este tiene la capacidad de cambiar de forma. Desbloqueando de paso la habilidad, Taller de Creación. Este taller contaba con 1.5 metros cuadrados, y por defecto también se desbloqueó. Taller de Crecimiento, la cual contaba con taller de reproducción, taller de reparación, reforzamiento y desmontaje, etc. El prota le dice a su artefacto que saldrían ahora mismo de allí. En su camino, como una gran tentación, le aparece la notificación de que la energía de un artefacto divino de Aries podía sentirse fuertemente. Y dice que sería un poco decepcionante si se va con las manos vacías, aunque bueno, no es como si estuviese robando, después de todo Yang Wei se lo debía. Comienza a abrir diciendo que realmente se iba a divertir. Fuera del edificio estaba el Santo Hugo, que decía que había llegado demasiado tarde. Y con justa razón, en medio del caos decenas de personas salían corriendo despavoridas del edificio de Aries. Claro, él sabía quién era el responsable. Saliendo este mismo con un gran saco diciendo que tenía hambre. Al tener algo de contacto visual, sale envuelto en lágrimas en busca de su amigo. El prota se queda esperándolo mientras decía que después de todo él era su amigo, pero para su desgracia Hugo sigue de largo. Este lo había confundido con la persona que estaba detrás de él, le decía que si estaba vivo debió haber ido con él inmediatamente, ya estaba haciendo muchas locuras luego de volver, y como lo había confundido con alguien que tenía muletas, le pregunta cómo estaba su pierna, su cuerpo ni siquiera está en buenas condiciones. Creo que pensó que este había salido herido luego de pelear con Yang Wei. Al prota no le gustó nada que lo hubiera confundido así. Este le hace un dropkick que le pega de lleno, y le pregunta cómo puede olvidar la cara de una persona. ¿Acaso quiere que le dé una paliza, o hay algo más en lo que esté confundido? Comienza a mirarlo pero se fija en Lime, y como bien sabe que es el artefacto de Geon. El prota lo interrumpe y le dice que si necesitaba que le den una paliza para tener la cabeza bien puesta. Ya teniendo todo claro se lanza de nuevo, esta vez al que es. Llorando en su hombro le dice que realmente estaba vivo. Este al parecer no soporta los gestos de cariño y le da un gancho en el estómago que le saca el aire. Y le dice que hace abrazándolo de la nada. Hugo confirma ahí que sin duda se trataba de Geon. En ese momento, le llega la notificación de que el dios de Sagitario, Apolón, ha aparecido. Haciendo este a su vez acto de presencia, y tengo que admitir que se parece un tantito a Hugo. Esto los toma desprevenidos, y se preguntan qué hacía él allí. Eso es todo, amigos.